Bueno, buenas tardes compañeros. Esta es la parte 2 del tutorial sobre los engranes de la Universidad Politécnica de Puebla, compuesto por Iván Noé Reyes Solarte, Eric Lezama Pérez, Teancos Matzin Parra Ibarra y Carlos Ignacio Solís. Empecemos. Primero empezaremos con lo que son las propiedades de una rueda dentada. Para empezar, si utilizan engranes para transmitir movimiento y potencia a velocidad angular constante, la forma específica del engrane que produce mejor esta velocidad angular es involuta. ¿A qué nos referimos con involuta? La involuta se describe como la curva trazada por un punto sobre una cuerda tensa que se desenrolla de un círculo. Este se llama círculo base. A continuación se describen varias propiedades de los dientes individuales en conjunto de engranes rectos. Los términos y símbolos se apegan a las normas de la American Girl Manufacturers Association. Veremos la descripción de estas propiedades. Bueno, primero veamos lo que son las partes de un engrane. Como pueden notar, aquí tenemos el ancho de cara, el paso circular o el arco, espesor circular, espesor de cuerda, altura del diente, altura de cabeza de diente y profundidad total. Creo que la imagen es más que clara y aquí podemos notar todas las características que tienen los dientes de los engranajes. Bien, ahora continuamos. En la siguiente imagen tenemos el ciclo engranado de dientes de engranes. Aquí tenemos, cómo se verían cuando estos ya están funcionando y cómo los definimos. Que aquí, como pueden observar, tenemos el engrane 2 conducido, el engrane 1 motriz y círculos de paso. Esto principalmente nos da de notar las ecuaciones que podemos obtener de sus movimientos. Bien, tenemos el diámetro de paso. Como les decía, en la figura anterior se muestran los dientes engranados de dos engranes para demostrar sus posiciones relativas en varias etapas del engranado. Una de las observaciones más importantes que puede hacer es que durante el ciclo de engranado hay dos círculos, uno para cada engrane, que permanecen en tangentes. Bueno, ahora, los llamados círculos de paso. El diámetro del círculo de paso de un engrane es su diámetro de paso, el punto de tangencial es el punto de paso. Cuando dos engranes se engranan, al menor se le llama piñón y la mayor se le llama engrane. Se usa el símbolo de P para indicar el diámetro de paso del piñón y DG para el diámetro de paso del engrane. Para referirse al número de dientes se usa NP para representar el piñón NG en los engranajes, como pudieron observar en la parte anterior. El paso diametral es la relación de números de dientes en una longitud unitaria del diámetro de paso y tenemos la siguiente fórmula. Después tenemos esta figura en la que se muestra el efecto del valor del paso del diámetro en el tamaño relativo del diente del engrane. Con el menor paso diametral se tiene un engranaje de diente más alto. Como pueden observar, aquí tenemos las diferentes medidas. Y a lo que se refiere esta oración que dice que el diámetro tiene un engrane de diente más alto, es decir, que mientras el diámetro sea mayor, así lo serán nuestros diámetros de los dientes. Ahora tenemos el paso circular P, la distancia de un punto del diente de un engranaje en los círculos de paso al punto correspondiente del siguiente diente. Medida a lo largo del círculo de paso es el paso circular. El paso de dos engranes engranados deben ser idénticos. Esto se debe de cumplir sea que el paso se indique como circular, diametral o módulo. Entonces la ecuación se puede escribir en términos de diámetro del piñón y de los engranajes. Y bueno, podemos observar esta siguiente fórmula. El paso de los dientes del engranaje determina su tamaño y sus dos engranes en contacto deben tener el mismo paso. A veces es necesario convertir de paso diametral a paso circular o viceversa. Sus definiciones permiten contar con un método sencillo para hacerlo. Ahora empecemos con lo que es el paso circunferencial. Los engranes pueden tener infinidad de tamaños y se presentan definir una unidad de medida. La manera más simple está caracterizada por el paso y este determina por la distancia de un punto de un diente a otro correspondiente al diente siguiente.
Como ya se dijo, los engranes pueden estar asimilados al diente siguiente, y estos corresponden a los diámetros primitivos, por lo tanto se medirá el paso sobre el diámetro primitivo, donde el nombre del paso circunferencial y el diámetro primitivo desarrollan el igual paso, multiplicado por el número de dientes. Y aquí en la siguiente fórmula tenemos que donde P es el paso circunferencial, L el número de dientes y D el diámetro primitivo, como ya se había explicado anteriormente. Ahora aquí tenemos estas tablas de los pasos circulares normatizados y los pasos diametrales normalizados. Bueno, aquí tenemos lo del módulo solo para reafirmar lo que ya les había explicado, que en el sistema internacional es una unidad de longitud en milímetros. El paso de los engranes en el sistema métrico se basa en una unidad y se llama módulo M. Para determinar el módulo de engranaje, se divide el diámetro de paso del engrane en milímetros entre el número de dientes y nos da la siguiente fórmula que pueden observar. Bueno, rara vez se necesita pasar el sistema módulo al paso diametral, sin embargo es importante tener una idea del tamaño físico de los dientes de los engranes. El diámetro pitch, como también ya lo había mencionado, en el sistema inglés unidades con la pulgada como unidad de longitud, el cálculo de engranajes emplea el denominado diámetro pitch. Para un engranaje dado, el diámetro pitch es igual al número de dientes por pulgada en diámetro primitivo y la relación del diámetro pitch es el módulo, como pueden observar en la fórmula. Ahora tenemos lo que es el ángulo de presión. El ángulo de presión es la forma en la que la tangente a los círculos del paso y la línea trazada normal perpendicular a la superficie del diente del engrane. A veces esta línea normal se llama línea de acción, cuando los dientes están engranados y transmiten potencia. La fuerza que pasa del diente del engrane motriz al conducido actúa a lo largo de la línea de acción. También la forma real del diente del engrane depende del ángulo de presión como se muestra a continuación. Y bueno, aquí tienen los ángulos, como les había dicho, en el círculo base, que es igual a 14, en este es a 20 y en este es a 25, todo dependiendo del tamaño de su diente. Aquí contamos con esta tabla del piñón, de la rueda y así. Bueno, ahora los esfuerzos en el diente del engrane. Un diente de un engrane funciona como una viga en resistencia de la fuerza que ejerce sobre este diente, máximo esfuerzo flexionante de tensión. Esta es la raíz donde la curva envolvente se mezcla con el chaflán. Para comprender el método de cálculo de esfuerzos en los dientes de engranes, hay que considerar la forma en la que se transmite la potencia de un sistema de engranes. Para el par de engranes simple en reducción, como se muestra en la figura de la potencia, se envía desde un motor y recibe un eje de entrada que gira a la velocidad del motor. Entonces se puede calcular el par torsional con el eje de la siguiente ecuación, en la que tenemos que el par torsional es igual a potencia sobre velocidad de rotación, y la podemos definir como P sobre N. Es conveniente desarrollar ecuaciones específicas para las unidades, porque la práctica estándar suele manejar las siguientes unidades en las cantidades claves relacionadas con el análisis conjunto de engranes. Fuerzas estas son las unidades en las que debemos de tener cada cosa, como fuerzas en libras, potencias de caballos en HP, velocidad angular en RPM, que sabemos que es revoluciones por minuto, velocidad de la línea de paso de pie sobre minuto y par torsional en libras por pulgada. El par torsional que se ejerce sobre un engrane es el producto de la carga transmitida por el radio del paso del engrane. Ese par torsional también es igual a la potencia transmitida dividida entre el par torsional angular. Entonces, esto nos indica que T es igual a P sobre N. Ahora vamos con el esfuerzo flexionante. La fuerza tangencial W produce un momento flexionante en el diente del engrane parecido al de una viga en voladizo, como se mencionó anteriormente. El esfuerzo flexionante que resulta del máximo en la base del diente, el chaflán, que es un perfil envolvente del fondo de la especie entre dientes. Al tomar en cuenta la geometría detallada del diente, Wilfred Lewis dedujo que la ecuación del esfuerzo de la base del perfil envolvente ahora se llama la ecuación de Lewis, que es la que podemos observar aquí, la que nos dice que W es igual a la fuerza tangencial
PD es el paso diametral del diente, F es el ancho de la cara del diente y Y es el factor de la forma de Lewis que depende de la forma del diente, el ángulo de presión, el paso diametral y el número de dientes de engrane y lugar de actual. Aquí tenemos esta gráfica en la que se nos muestra los valores del factor de la geometría de los dientes envolventes de 20 y 25 grados con profundidad completa. El valor más seguro es el de la carga ampliada a la punta del diente. Sin embargo, este valor es demasiado conservador porque se comprende un poco de la carga con otro diente en el momento en el que se empieza a aplicar en la punta del diente. La carga crítica en determinada diente suele cuando éste está a punto de alto de contacto sobre un diente, cuando éste soporta toda la carga. Igualmente aquí tenemos otra gráfica. Bueno, ahora vamos a presentar algunos cálculos que se tienen que hacer para los engranajes cilíndricos de dientes rectos, explicando algunos conceptos. Los engranajes cilíndricos rectos poseen dientes paralelos al eje rotacional de la rueda y pueden transmitir potencia solamente entre ejes paralelos. Se fabrican a partir de un disco cilíndrico cortado de una plancha de un trozo de barra maciza redonda. Este disco se lleva al proceso de fresado, en donde se retira el material por forma de los dientes. Hay dos métodos para hallar los cálculos. Uno es por el sistema módulo y el segundo es el sistema pitch. Primero definiremos algunos términos para entender el ejercicio. Piñón es el más pequeño de los dos engranajes. Engranaje es el más grande en los sistemas de engranaje. Módulo es el término utilizado en engranajes métricos. Módulo se define como la relación que hay entre el diámetro primitivo y el número de dientes. Es una longitud expresada en milímetros. Distancia entre centros. La distancia que hay del centro del piñón al engranaje. Distancia entre centros es la distancia que hay del centro del piñón al engranaje. Relación de transmisión I es la relación que hay entre las velocidades del eje rápido dividido por el eje lento. Ahora señalaremos las partes del engranaje para definir los cálculos que se deben realizar. Sabemos que el engranaje es el de mayor diámetro y el piñón es el más pequeño de los engranajes. El diámetro interior es la raíz del engranaje. La circunferencia que está entre la parte superior del diente y la parte inferior. El diámetro exterior es el diámetro total del engranaje. La distancia entre centros es la distancia que hay entre el centro de un engranaje a otro. La presente es un ejemplo sobre la diagramación de los engranajes. Y sus vistas en cortes. Ahora veremos un ejemplo sobre los cálculos del sistema módulo para los engranajes. Nos dan unos datos iniciales como módulo es igual al número de dientes para el piñón igual a 15. Lo definiremos como TP. Número de dientes para el engranaje igual a 5. 25, no 5, y lo definiremos como TG. Primero los cálculos del piñón. Para hallar el diámetro primitivo decimos que es igual a TP por M. Número de dientes por el módulo. La altura es igual a 2,17 por el módulo duro. El diámetro exterior es igual al módulo factor del número de dientes por 2. Diámetro interior es igual a diámetro exterior menos 2 veces la altura. El ancho del diente es igual a 8 dividido entre 10 por el módulo. Los mismos cálculos son hechos en cada engranaje teniendo en cuenta el valor del módulo. Para hallar la distancia entre centros sumamos el diámetro del engranaje
por el diámetro primitivo del piñón y lo dividimos entre 2. Para hallar la relación de transmisión, dividimos el número de dientes del engranaje por el número de dientes del piñón. Ahora, para el sistema pitch, los cálculos son los mismos. La diferencia es que en lugar del valor del módulo nos da el diámetro pitch, y lo que nosotros debemos realizar es convertir el valor del módulo que se hace con la fórmula siguiente, que es m igual a 25.4 op. Y bueno, por mi parte sería todo de este tutorial, y por favor vean la parte 3. Y ya saben, lo clásico, si les gustó denle manita arriba, compártanlo, y si tienen internet ahí nos vemos.